El Kilo Producciones. Al tema de la economía, que por supuesto se suman en una evaluación que hace semana a semana a través de distintos estudios y encuestas, las mismas dicen que ahora no solamente es seguridad, a propósito de la ex ministra Steiner, es también ahora la economía. Bueno, cuando el gobierno de Kast asume, la principal prioridad de los chilenos era seguridad, según la encuesta Cadem. Más de 3 meses después, la principal prioridad de los chilenos y la principal urgencia de los chilenos es economía. ¿Qué pasó entre medio? Lo que tiene que explicar el Poder Ejecutivo es qué pasó entre medio. ¿Por qué pasamos de 2,5 de crecimiento a menos 0,5? ¿Por qué pasamos de crear empleo a dejar de crearlo? ¿Y por qué les urge tanto la situación económica a los chilenos, incluso por sobre de la preocupación que tenían en seguridad? Hay algo ahí que no anda bien y que de verdad no sirve echarle la culpa al gobierno anterior porque los números lo desmienten. Estamos hablando de Joseph Ramos, estamos hablando de una serie de economistas que están verdaderamente sorprendidos de la capacidad de gestionar mal la economía que está mostrando el gobierno hasta ahora. No quiero lapidarlo hacia el futuro, pero es la situación de los meses que han corrido. Van casi 4 meses. Ese era Tomás Leighton, el director ejecutivo de un importante centro de pensamiento ligado a la izquierda, al Frente Amplio. Y Tomás Leighton tiene un punto, ¿no? ¿Cómo el gobierno de Kast logra este mérito que no todo el mundo es capaz de reconocer? La delincuencia dejó de ser el principal problema para los chilenos. Hoy la economía ocupa ese lugar y hay una serie de factores que han construido esta percepción. El bencinazo, la mega reforma tributaria que disfrazaron como reconstrucción, la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años, incluyendo a los más ricos. En fin, hoy en nuestro programa abondamos en este cambio de eje, donde el principal responsable es el propio Ejecutivo. Pero además es un programa muy especial. Hoy cerramos un primer ciclo y despedimos con mucha tristeza a un miembro de este equipo que comenzó en marzo. Hablaremos también de esto y de cómo seguiremos adelante. Aquí comienza el Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Y se van a sorprender. Bueno, la cita de hoy, que tomamos del libro de Mari Karr, El Club de los Mentirosos, la elegí para cumplir con el doble propósito que tenemos hoy. Teníamos por costumbre comer sentados con las piernas cruzadas en el filo de esa cama, mirando cada uno a una pared, espalda con espalda, como si fuéramos un tótem cuadricéfalo, con los platos en equilibrio sobre la colcha, entre las piernas. Mamá lo llamaba comer estilo picnic, pero desde que soy adulta lo recuerdo como una rareza sin más. Agradecemos al amigo de la casa, un hombre de profundidades insondables, Gabriel Galás, por su lectura esta semana. Saludo a los integrantes de esta mesa, Camilo Araneda, fiel en su pesimismo crónico, pero lo primero es lo primero. Hoy nos vemos obligados a dejar partir a la maravillosa Camila Troncoso, a quien finalmente las ofertas laborales la han dejado sin tiempo ni para hacerse un moño, menos para este podcast. Este capítulo está dedicado a ti, Camila, a agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, tu inteligencia y tu simpatía. Quiero saber si en el futuro recordarás este periodo como una rareza, como si nos hubiéramos sentado mirando a la pared, cada uno con su plato equilibrado entre las piernas. No, pero mira, quizá una rareza, pero una rareza divertida, una rareza entretenida y a veces bastante deprimente. Pero eso no es culpa de ustedes, sino es culpa del gobierno que nos tiene así. Y tú, Camilo, ¿con qué emocionantes palabras vas a despedir a Camila? Yo quiero decir que que este es nuestro capítulo como 21, 22. El 20. Se pasaron 23. No, dice, 20. 20. 20 pelados. Nos dice nuestra producción por interno que son, en el fondo son 5 meses, ¿o no? Casi 5 meses, sí. Que creo que estos 5 meses han sido paradójicamente más llevaderos gracias a este podcast, por lo menos para mí,
dado este espacio que te obliga doblemente a sufrir por estar tan conectado con la contingencia, pero también a reírnos un poco de lo que, de lo que somos y de lo que estamos viviendo, que creo que es una manera muy chilena de enfrentar la vida. Eh, Así que, si bien espero que el espacio continúe, obviamente vamos a echar de menos a la Cami y el espacio de debate que logramos construir en estos meses. Y también orgulloso de que ya lo hayamos sostenido, ¿no? Porque en estos tiempos parece que la constancia es de los bienes más escasos y lo hemos logrado sostener. Así que solo decirle a la Cami que le deseo lo mejor y que ojalá tenga pieza llegado en la quinta región. Bueno, Gracias, eh, gracias. más adelante hablaremos de cómo nos reagrupamos y seguimos adelante. Este programa no se acaba, haremos una reformulación pequeña, pero claro, porque no contar con Camila Troncoso es un déficit importante, un delta que hay que llenar. Em, ya, después lloramos, ¿ya? Em, Ahora lloraremos por otra cosa. Me parece que la cita era doble también porque mirando hacia atrás, poniéndome en el futuro, ¿no? En unos años más, voy a pensar en estos primeros meses de gobierno como una rareza. Porque ¿qué hicieron para lograr que los índices de delincuencia no bajaran, pero la percepción del principal problema se desplazara de la delincuencia a la economía? Economía que venía creciendo. ¿Ah? O sea, teníamos un 2,5% de crecimiento proyectado, lo que no es para tirar fuegos artificiales, pero que ya asomaba como algo esperanzador, y de pronto una serie de decisiones, factores, hacen que la economía sea el principal problema para los hogares. Lo voy a poner así, para los hogares. Y eso es muy difícil de lograr en tan poco tiempo. No sé si es un mérito, por supuesto, pero aquí tal vez el principal responsable sea el presidente Quirós, que es la persona que además, la peor evaluada del gabinete, con las salidas que ya sabemos que se produjeron hace algunas semanas. Él quedó como el peor evaluado, pero además también se le indica como la figura más influyente dentro del gobierno. Es decir, el Diego Portales contemporáneo, ¿no? Quirós es un sujeto muy extraño. No voy a decir que a Diego Portales al final lo mataron ni nada de eso, porque tiene muy mala fama ese tipo de apreciaciones, referencias históricas. Porque además no creo que nadie esté pensando nada contra Quirós, o sea, nada de ese estilo, pero probablemente hay mucho pensamiento negativo que fluye hacia Quirós. Vamos, quiero saber cómo creen que se destruye el relato del gobierno, porque el gobierno llega con un relato que autodestruye. ¿Por qué pasan estas cosas? Camilo, yo creo que tú como el sociólogo de la Ya, mesa tienes gracias, que ser el que gracias. Por abre los favor. fuegos. No, sí, esto ya está lejos de mi disciplina, creo yo, o yo estoy muy lejos de ella, pero ¿cuál era el relato del gobierno? O sea, yo no sé, o sea, es una pregunta retórica, quiero decir, el relato del gobierno de la delincuencia, digo, que salga de las prioridades de las personas, yo creo que es justamente porque el gobierno o Cast lleva 8 años cacareando con que vivimos en un país del África subsahariana, ¿cachai? Para no poner nombres porque no corresponde. O en un país, bueno, que se cae a pedazos, en quiebra, etcétera. Entonces, eh, eh, y logró articular una batería de parlamentarios, opinólogos, influencers, comentaristas de matinales, periodistas, etcétera, que se sumaban al coro, po. Entonces, la escandal
no es solamente lo único, pero me parece muy icónico que hace un par de días balearon a alguien, a una transeúnte inocente afuera de su casa, en un sector del barrio norte de Santiago, o sea, y no tuvimos todos los canales en cadena nacional transmitiendo, puntos de prensa de los parlamentarios, eh, no sé, pues, discursos grandilocuentes y exagerados de lo mal que va el país. O sea, hay, por un lado, un encuadre que le favorece al gobierno para no relevar estos temas y para no relevar la evidente improvisación en la que cayeron. La ex vocera de gobierno dio su primera entrevista ayer o antes de ayer en el programa que tiene en Matamala con un filósofo cuyo nombre no recuerdo en este momento, y dijo, oye, aquí la gran estafa de este gobierno fue decir que venían a salvarnos de la delincuencia y la verdad es que solo hubo improvisación. Donde no hubo improvisación, y ahí voy a quedar por ahora, es en lo otro. O sea, si hay algo que tenían claro estos muchachos, no era cómo enfrentar la delincuencia, era el proyecto ideológico económico de bajarle los impuestos a los más ricos, transferirle una gran cantidad de recursos desde el Estado a el 1% más rico de la población, con la justificación de que eso nos iba a volver a hacer crecer y nos íbamos a convertir nuevamente en los jaguares de Latinoamérica, digamos. Eh, y en eso no se pierden. Y por eso Quirós, como decía Rodrigo, adquiere esta figura de ser todopoderoso, eh, porque en realidad, o sea, adquiere esa figura de todopoderoso porque es la única convicción que pareciera el gobierno tiene realmente clara. En lo demás da lo mismo. Pongamos, improvisemos con esta señora que era fiscal y que le gustaban las cámaras. Improvisemos con esta polemista de Sin Filtro. Da lo mismo. Lo que importa lo otro. El punto es que efectivamente yo creo que hay un acompañamiento mediático que es evidente, que ayuda a como disminuir la percepción de peligro, pero los hechos son los mismos todos los días, digamos. O sea, aparecen más o menos la misma cantidad de muertos, suceden más o menos la misma cantidad de balas locas, se expulsa más o menos a la misma cantidad de gente, aunque eso, eh, permítame acotar que no influye en nada en los índices de delincuencia real, como si expulsamos a 100 o 150 personas, eso da lo mismo. Eh, eh, y el ministro Arrau, que llegó a ocupar el puesto de la caída en desgracia de Steiner, eh, empezó con un despliegue más o menos vistoso, pero luego se ha ido apagando, como ha ido quedando en una zona gris. Tal vez lo más llamativo sean estos operativos que hacen en el metro, que tienen mucho de clase, digamos, que lo hemos comentado acá, eh, para encontrar personas en situación irregular o con órdenes pendientes, y son mega operativos que cuestan muchísimo, y que efectivamente capturan a algunas personas, por supuesto, pero quiero decir, podríamos hacer también mega operativos entre los empresarios que se coluden o cosas, digamos, más Ya, llamativas pero que esa nunca ha podrían sido su frenar la intención. delincuencia. Sí. ¿Cómo, Camila, perdona? No, porque esa nunca ha sido su intención, po. Nunca ha sido su intención frenar a los empresarios que se coluden, sino justamente generar las condiciones para que puedan seguir haciéndolo y puedan seguir haciéndolo de forma perfecta y pagando menos, además, como por todas las cosas. Entonces, yo creo que están encuadrando las cosas en lo que quieren que se encuadre, básicamente. Y que es la economía y que es su proyecto económico y que es la mega reforma que además están ganando. Entonces, yo creo que está, porque están ganando, o sea, están aprobando todo, no tenemos todavía los desafueros, entonces yo creo que ya está difícil. Ya, ok, lo ganan, pero lo ganan con una percepción ciudadana muy en contra. Y eso es muy difícil
es difícil de sostener en el tiempo. O sea, Piñera no lo pudo sostener con el estallido social. Ya, pero no. ¿No? Y sabéis que no es lo mismo, a pesar de que yo creo que estén haciendo cosas efectivamente heavy, o sea, están recortando como presupuesto, lo hemos visto, pero yo creo que no se siente, no va a generar lo mismo que el estallido. ¿Cachai? Ayer un amigo, porque ayer se quemó el metro Santa Isabel, pero por un fallo, no sé qué. Entonces, yo después llegué, de hecho, al velorio del papá de un amigo y yo le dije, no, es que me demoré, perdón, el metro está aquí. Me dijo, ¿estallido? Y yo, no, amigo, ¿cómo no? No era ese, no era esa quema Pero a ver, en un momento se ilusionó igual, pero... Pero Se además, ilusionó. pero además las cifras de encuesta, bueno, todos sabemos, no constituyen elecciones, pero este gobierno tiene una gran virtud que yo creo que la hemos conversado poco, que es que es un gobierno que puede estar 2 años sin mirar las encuestas si quieren, porque no hay ninguna elección inmediata. Sí. O sea, si tuviésemos, como tuvo el otro gobierno, que tuvo elección de el anterior, quiero decir, constituyentes, plebiscitos de entrada, de salida, asamblea 1, asamblea 2, diputados, senadores, concejales, alcaldes, etcétera. Cualquiera de estas cifras, a los electoralistas de cada partido se les empieza a caer, se les empieza a caer el pelo, digamos. Porque chuta, ¿no? Que sé que, por ejemplo, toda esta cuestión que está pasando ahora con la compensación que después podemos entrar en detalle, pero la compensación del fondo municipal por la mega reforma, que tiene, esta cuestión es insólita, digamos, que está gobernada la Asociación Chilena de Municipalidades, creo, por primera vez en muchos años, por un gobierno de derecha, y este gobierno logra quebrarla. O sea, la Asociación Chilena de Municipalidades hoy día está en un punto de quiebre, básicamente. Por supuesto que si tuviéramos elecciones de alcalde y de concejales a 6 meses, estos niveles de popularidad serían importantes. Pero como quedan 3 años para la próxima elección, o 2 años y medio, a nadie le importa. Entonces, eso también se suma a la cuenta, comillas, corriente del gobierno para hacer avanzar su agenda ideológica. Y eso implica, bueno, si la gente no nos cree en seguridad, da lo mismo. Si la gente no nos cree en trabajo, da lo mismo. Y así se y sigue. Ya, o sea, ¿tú crees que efectivamente este gobierno puede prescindir del ambiente social? Porque eso no había pasado, yo creo que nunca desde el retorno a la democracia. O En sea, ese yo creo... sentido, es un comportamiento lo más parecido al que tenía el gobierno de Pinochet, que prescindía del ambiente social. No, porque, o sea, a ver, creo que desde la vuelta al voto obligatorio, ningún gobierno puede prescindir totalmente del, digámoslo como lo dicen mis colegas etnovistas, del animus societatis. Siempre tenéis que estar poniendo un ojo en cómo se va moviendo la aguja, pero además también la derecha cuenta con que después de 6 años de la batalla, comilla, la batalla cultural del octubrismo, de los violentistas, de la izquierda que quiere quemar el metro, etcétera, parafraseando lo que les decía la Cami, saben, y yo creo que hay más o menos consenso en eso, que en Chile no hay otro espacio para un nuevo estallido social. Por mucho que Piñera caiga en... O sea, Piñera, Kast caiga en aprobación hasta el 0%, pero que además no va a pasar. Se ha mantenido estable pese al benzinazo, pese a la media reforma, pese a todo, en torno a los 40, 39, ahora están 37, pero ese tercio tosudo, duro, que tienen todos los gobiernos, está ahí, está en su base. Por lo tanto, no es que prescinda de el apoyo popular, es que ese apoyo popular, para efectos del funcionamiento de la democracia, no se va a ver sometido a escrutinio electoral durante los próximos años. Entonces, por el momento, es una discusión que pueden patear para adelante. Cuando los diputados que hoy día apoyan a este gobierno tengan que ir a jugarse su reelección en las ferias y los ministros caigan en picada y la reforma del gobierno vayan en picada o estén muy abajo, va a empezar a perder apoyo el gobierno o va a empezar a perder apoyo, este consenso que tienen entre sus filas, porque en este momento no tienen que defenderlo con votos.
Ya se lo ganaron y están en esa borrachera, creo yo. Sí, o sea, yo creo que lo hablamos en algún momento como esto de que no hubiera elecciones, justamente era un factor relevante para que fue. Me escuchan, ¿no es cierto? Que en un momento Sí, dije sí, que. sí. Ya, bacán, Sí, sí, gracias. fuerte y claro. Gracias. Que yo creo que lo hablamos en un momento, como es heavy que no hay elecciones, igual te marca el ritmo un poco, y te marca o el no ritmo o que te importe menos en este momento, y no ha pasado nada, o sea, el bencinazo. Yo la cagada, o sea, como subió caleta la bencina y eso tampoco implicó, por ejemplo, que yo creo que es como el anhelo de Canales, movilizaciones eh, como sociales en el fondo en contra del gobierno, como no pasa. Y yo creo que lo más brígido es que nos están obligando a hablar en sus términos, ¿cachai? Como Sí, pues, weón. nos están obligando en el fondo a defender en términos neoliberales que su reforma está mala, como, ¿cachai? Ni siquiera es que podamos poner en el fondo nuestro proyecto aparte. Eh, y eso también es peligroso, bueno, para la oposición, que nada, hay que bla, bla, bla. Bueno, pero dentro de este panorama como súper auspicioso para el gobierno, como para sus planes, para el desarrollo de su ideario, hay algo contradictorio, porque no logran instalar en positivo esta reforma que quieren. Lo intentan, lo han intentado desde el principio. O sea, esto de llamar a esta mega reforma tributaria, llamarla eh, Reconstrucción. reconstrucción, que es un disfraz muy malo, es tan malo que nadie se lo creyó. eh, Fue un relato que no caló. Yo no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero claramente ahora le están diciendo, oye, tu idea era pésima, porque no, no funciona, no funcionó y solamente nos hace quedar un poco en ridículo. Y aún así, el ministro Quirós, que no me extraña, pero el ministro Alvarado, que en lo personal no me extraña, pero que tiene fama de ser tan conciliador y todo, sale a decir, a propósito del último punto, que es como ya batallar por el último pelo de la cola de la reforma, que es lo de las compensaciones del fondo municipal, sale a decir, bueno, si no quieren compensaciones, entonces no hay compensaciones. Tal cual. Lo salió a decir Alvarado. Sí, Entonces, también lo dijo, bueno, no, también lo dijo Quiroz, pero es que está o muy sea, alineado en eso. lo dijo Quiroz. Y después lo dijo Alvarado, porque lo podría haber dicho Quirós, porque otras veces ha pasado que Quirós sale a decir una cosa y luego Alvarado sale a decir, bueno, pero hay espacio para conversar, y por eso se ha ganado esa fama infundada, desde mi punto de vista, de ser un conciliador, cuando es un pinochetista de cuna, digamos, no tiene otra raíz. O sea, imagínate, po, weón. Imagínate lo corrida que está la vara, po, weón. Pero es que solo, o sea, lo que pasa es que Quirós es como, ya, no sé, es como un perro sin bozal, rabioso, mañoso, como no te podía acercar a él, ¿cachai? Entonces, esto es la lógica como se decía antiguamente, Paco bueno, Paco malo. Y en este caso como Paco malo y Paco más o menos. Eh, pero nos han obligado a hablar en sus términos. eh, Tienen muchas cosas a favor, un congreso a favor, con un partido que es un partido bisagra, que es el verdadero partido DJ, a pesar de lo que le parezca al señor Kaiser, digamos, eh, que está dispuesto a bailar al ritmo del gobierno por ahora, manteniéndose entre medio, ni chicha ni limonada, esperando pegar el gran zarpazo para las próximas elecciones. Estoy hablando de París y del PDG, básicamente. Entonces tienen eso a su favor. No tienen elecciones en el horizonte próximo a su favor. Aprendieron una gran lección que sacaron del gobierno anterior, que es que no podía esperar 5 o 6 meses para empezar a echar a andar tu gobierno. Saben que su ventana de oportunidad para hacer avanzar estos programas, estas propuestas, que son el centro, el núcleo de su gobierno, que no era la seguridad, ya lo dijimos, lo tienen que hacer ahora, y lo están haciendo avanzar a como de lugar, con propuestas absurdas, y además yo te diría sin una problematización real. A mí
me cuesta entender, por ejemplo, y de verdad no lo he visto, ¿qué tiene que ver la exención de las contribuciones con la reactivación económica? Yo puedo entender en los códigos de estas personas, en los códigos comunicacionales me refiero, eh, que bajarle los impuestos a las grandes empresas entregue mayor capacidad de inversión a esas mismas empresas. Esa lógica la conocemos, se ha intentado en muchos lados, nunca ha funcionado, o tiene funcionamiento discutible, digamos. Pero eso tiene sentido. Pero eximir de las contribuciones a los 65, a las personas de 65 años o más, yo no sé, no he escuchado a nadie que me diga, no, lo que pasa es que eso va a permitir que los hogares tengan o sea, estoy ensayando explicaciones en mi cabeza, digamos, pero eso que los hogares tengan mayor capacidad de disposición de recursos, por lo tanto va a presionar la demanda interna y va a crecer el consumo. Por último, díganme eso, Sí, pero no tiene ni un sentido. entremos de lleno en ese tema. Hay una cuña muy buena de Karina Delfino, que es la alcaldesa de Quinta Normal, que explica un poco qué es lo que está pasando con este fondo de compensación, que además ahora la discusión está radicada ahí, no en si se elimina o no la contribución. Ese punto ya está ganado por parte del gobierno. Mira, escuchemos a Delfino. El próximo año el ministro Quirós cumple 65 años. ¿Alguien podría poner en duda que el ministro Quirós pueda pagar una contribución? Es evidente que el ministro Quirós puede pagar una contribución. Es evidente que el ministro Alvarado puede pagar una contribución. Es evidente que la ministra Maicho Marí puede pagar una contribución. Así como también es evidente que alcaldes, alcaldesas, parlamentarios, empresarios puedan pagar una contribución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primero decíamos? Focalizar este beneficio. Y por otra parte, lo que se deja de recaudar, que lo compensar al Estado. ¿Qué es lo que finalmente termina haciendo el gobierno? Termina generando este beneficio, esta extensión del beneficio del pago de contribuciones de manera universal, o sea, para todos, quienes pueden pagar y quienes no pueden pagar. Y por otro lado, compensa al 100% lo que se deja de recaudar. ¿Y cuál es el problema? Hay una parte de las contribuciones que se quedan en los municipios. Entonces, por poner un ejemplo, en el caso de Las Condes, se quedan 13.000 millones de pesos para la comuna de Las Condes. En el caso de Quinta Normal, se quedan 59 millones solamente de esas contribuciones. En el caso de Lo Espejo, se quedan 4 millones de pesos. ¿Y qué es lo que hizo ahora el gobierno con esta indicación? Es compensar en eso que se deja de percibir, no solamente del Fondo Común Municipal que se redistribuye, sino que también lo que queda en las comunas, que son 70 millones de dólares, pero que se concentran principalmente en las comunas que hoy día tienen mayores ingresos. Entonces, es una norma profundamente injusta y desigual, porque lo que uno esperaría es que los recursos se pudieran distribuir en precisamente las comunas más pobres, no las comunas que más tienen, porque finalmente son recursos del Tesoro Público que provienen principalmente del IVA, que a su vez ya sabemos que es injusto. Entonces, le estamos perdonando una contribución a una persona que puede pagar y estamos sacando plata del Tesoro Público, que proviene principalmente del IVA, y poniéndola en las comunas que ya tienen recursos como Las Condes, como Vitacura, como Lo Barnechea. Ese es el punto de nosotros. Y por eso este acuerdo se hace solamente con algunos alcaldes de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades y no con la Asociación Chilena de Municipalidades. Dura. Clarito. Sí, Karina Delfino, yo ya la recuerdo del movimiento estudiantil de los pingüinos, 2006. De ahí apareció. Como me cayó 20 el años carnet. atrás. Sí, claro, 20 años atrás. Ella era Yo estudiante, creo era que mechón. Yo también. yo ya tenía hijos. Bueno, pero Karina Delfino era como dirigente del Liceo 1 o Liceo 7. Bueno, pero de un liceo, Del 1. creo que era del 1. Sí. Y siempre tuvo claridad al hablar. Eso nunca lo ha perdido. Me alegra que hoy esté de alcaldesa de Quinta Normal y me preocupa muchísimo cómo lo explica. Porque también escuché al alcalde Sichel, el alcalde de Ñuñoa, que tiene ampolletas puestas en la plaza, que claro, ¿ya? Que él decía, pero esto está perfecto.
aquí cada comuna va a recibir la plata que recibía antes de esta reforma, de este artículo, en el fondo. ¿Ah? Entonces, eso está perfecto. Y escuchado así, suena como, wow, bien. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que está mal en esta propuesta del gobierno? Pero, y esta cuestión a mí me parece escandalosa, pero la alcaldesa Delfino me parece que lo explicó bastante bien. Pero básicamente lo que pasa es que las contribuciones es un impuesto, es un tributo que pagan las propiedades, o sea, las personas que tienen una propiedad pagan un tributo que normalmente se paga trimestralmente por el hecho de tener esa propiedad. Pero hay una gran diferencia. Primero, es que la gran mayoría de los propietarios, pese a lo que decía el dictador en su momento, pasar de un país de proletarios a un país de propietarios, la gran mayoría de los propietarios está concentrado en las comunas de más altos ingresos, obviamente. Y además hay un segundo factor, que las propiedades que pagan o los propietarios que pagan ese impuesto son sobre cierto tramo del avalúo fiscal y de los ingresos de esas personas. Eh, por lo tanto, las propiedades, creo que menores a 60 millones de pesos de avalúo fiscal no pagan impuestos. Y después, si tú tienes más de 65 años y tienes menos de cierta cantidad, cierto nivel de ingresos, tampoco pagan las contribuciones. Por lo tanto, es un impuesto que pagan las personas de más altos ingresos y, por supuesto, patrimonio. Si no tienes patrimonio, tú no pagas ese tributo. ¿Qué es lo que ocurre? Al eliminarlo, las comunas donde se concentraban principalmente estas personas que pagaban ese tributo, Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea, etcétera, Ñuñoa, por qué no decirlo, esas comunas ya no van a recibir ese ingreso de parte del contribuyente de su territorio. Ese ingreso, el Estado deja de recaudar, el Estado en general, ¿no? Pero esa comuna en particular, o esas comunas en particular, dejan de recaudar. ¿Qué es lo que ocurre? Las Condes recibía algo así como 18.000 millones de pesos al año por concepto de este tributo. Porque hay muchas personas que tienen muchas propiedades o tienen propiedades que pagan ese impuesto y una parte se va al fondo común municipal y una parte se queda en Las Condes. En Quinta Normal, como decía la alcaldesa, 40 millones de pesos. 18.000 millones de pesos en Las Condes, 40 millones de pesos en Quinta Normal. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Es que para compensar, como dice el alcalde Sichel, no, pero esto es perfecto, o sea, tenéis paribus, no pasa nada, queda todo igual. Claro, pero esa diferencia entre 18.000 y 40 la vamos a tener que pagar todos los cristianos con cargo a los impuestos generales. ¿Qué son los impuestos generales? Para no extenderme, básicamente el IVA. Cuando usted va a comprar pan, el 19% adicional a la boleta del pan va a tener que usarse para compensar al municipio de Las Condes por esos 18.000 millones de pesos que por la eliminación de las contribuciones deja de percibir. Por lo tanto, esto es probablemente una de las políticas más regresivas aprobadas en democracia en este país. O sea, todo el resto de los chilenos vamos a tener que ir a pagarle la boleta al 1 o 2% más rico, no solo por la rebaja del impuesto corporativo, sino también porque esta exención de contribuciones es un beneficio directo a quienes más plata tienen en el país y la boleta, esa cuenta, la vamos a pagar todos los demás. No, sí, porque en el fondo es como, es justamente que los que tienen más, ya, o sea, y también es un poco en su propia lógica, ¿no es cierto? Como en el fondo hacemos que los que más tienen, menos paguen. En una lógica que además es incoherente con lo que ellos mismos dicen de que el Estado está en quiebra, que el Estado no puede hacerse cargo, pero el Estado va a ser el que los va a financiar en el fondo y a subvencionar a todas estas personas que efectivamente pueden pagar y que tienen para pagar, como no es que no tengan. A la vez que recortan en el fondo todos los beneficios o sea, todos los recortes presupuestarios en derecho a la salud, por ejemplo, cosa que hace que las comunas en el fondo que tienen menos van a reducir también los servicios que pueden entregar. Entonces, es bien dramático. Es dramático el panorama. Sí, gracias Camila por el adjetivo. Es dramático el panorama.
y de hecho, a mí me parece un poco... ah, me parece que el accionar del gobierno, al impulsar esto, ha perdido el pudor. Porque al principio lo llamaron la reforma para la reconstrucción de Chile, y de los cientos de artículos que tenía la reforma, creo que ni 5 hablaban de la reconstrucción en términos reales, de reconstruir algo, ¿no? Como los incendios de Viña del Mar, o lo que fuera. Eh, entonces, y todo lo demás se concentraba en esta redistribución que, si uno rasca un poco, no tiene explicación. Sí, eso un poco lo dijo Camilo aquí. ¿Cuál es la explicación, no? ¿Cómo esto va a contribuir a fomentar más ingresos, o lo que sea, mayor empleo, o lo que sea? Esa plata que, que se deja de pagar en contribuciones, que solamente deja de pagar algunos, va a llegar al final a un mayor gasto. Van a ir al mall a comprar más cosas. Quiero decir, es gente que se estaba restringiendo, que decía, ok, no voy a renovar el auto este año. O sea, ni siquiera voy a hablar de, oh, esta semana vamos a comer pastas frescas. No, no, no. Este año no vamos a renovar el auto porque, pucha, hay que pagar las contribuciones. ¿Ah? Tal vez el próximo lo podemos renovar, si es que con un crédito. ¿Va a empezar a pasar eso? ¿Se va a agilizar el mercado de pequeño lujo o gran lujo? ¿Algo así va a pasar? ¿El ministro Quirós va a gastar más porque a partir del próximo año va a dejar de pagar contribuciones por su vivienda? ¿Cuál es? O lo voy a invertir en el mercado de capitales, y tampoco voy a pagar impuestos por eso, porque la mega reforma también eliminó el impuesto a la ganancia del capital. Y en cualquier caso, por mucho que el ministro Quiró y su familia y compañía pudieran ir al concesionario de Volvo y renovar el vehículo, digamos, es una lógica de desarrollo muy individualista, poco solidaria en el fondo. Si la gracia de los impuestos es que te permitan corregir inequidades estructurales. Y aquí Renovar la micro, parece, digo. claro, o construir obras para que cuando llueve o hay incendio, reduzcamos los riesgos, digamos. En fin, pero aquí parece que lo que prima no es corregir las inequidades estructurales, sino hacerlas más estructurales aún. Entonces, es coincidente, ya no hablamos de generación de empleo y reactivación económica. Las contribuciones, de eliminar las contribuciones, es coincidente con la lógica de achicar el Estado. Y vamos a ver un shock en prestaciones sociales, porque aquello que ya opera con déficit va a operar con más déficit el próximo año, ni pensar en ampliar la base de los escasos derechos sociales que hay en Chile, porque básicamente no hay plata. Y eso se va a sumar a las reconstrucciones, a cómo se hacen esas reconstrucciones, y a cómo diseñáis toda la política pública del país. Sí, a mí, yo me voy a extender 30 segundos más, pero a mí lo que me preocupa, lo que más me da pena de esto, es que siento que la ultraderecha chilena, pero también en otras partes del mundo, lograron instalar esta idea del winner. Aquí te las traigo Peter, yo me las rasco por mí solito, o sea, del emprendedor, del busquilla, del que trabaja 20 horas diarias y logra sacar adelante a su familia. Todo ese relato de éxito, que en Chile y en general en los países de Latinoamérica no es verdad, salvo excepciones y contadas excepciones, lograron instalarlo como política de Estado. Entonces, lograron instalar que el Estado es un ente poco menos criminal que te roba los frutos de tu trabajo. Y que aquí lo que vale es que el esfuerzo personal individual es el que te va a sacar adelante, cuando eso no es verdad. Y ese relato lo convirtieron en un ethos de su programa político, y lo lograron llevar a cabo como política pública. Y yo siento
que si es que el progresismo, frente a este discurso, enarbolara cuestiones como la solidaridad o la capacidad de construcción de un proyecto en común, no en base solo a la competencia, sino también a la cooperación entre pares, esa batalla la vamos perdiendo, digamos. Y eso es lo que está permitiendo que este proyecto, que está desmantelando el Estado y que va a desmantelar la red precaria de servicios sociales que tenemos, avance como está avanzando. Sí, porque algo que hablábamos también desde los primeros capítulos y porque este podcast en gobierno de emergencia, lo que han hecho justamente, y como bien decía Camilo, no solo acá, sino en otras partes del mundo, es utilizar esto en el fondo para como crear las condiciones que justifican la restricción de derechos. Sea restricción de derechos en materia de libertad, como podemos verlo mucho en El Salvador, o, por ejemplo, acá que yo creo que se va a ver mucho en derechos sociales. Entonces, crean todo esto, eliminamos las contribuciones, el Estado deja de recibir, por lo tanto el Estado ya no tiene plata para gastar, por lo tanto lo que tenemos que hacer es restringir derechos. ¿Y por qué? Porque no hay plata, no se puede, como efectivamente no se puede, y ustedes saben las condiciones, y porque estamos en gobierno de emergencia y el Estado no recibe plata. Y un poco lo que decías, Camilo, al final, yo creo que justamente eso nos están obligando a hablar en sus propios términos y no nos permiten justamente plantear otro proyecto. Como nos obligan justamente a hablar de eso, a hablar como en términos de, puta, es que el crecimiento del 3 y el 4, como, bueno, y eso también nos desvía un poco de lo que hay que hacer, que es una propuesta, justamente, una propuesta basada en el cuidado, en la solidaridad como alternativa a esto, porque lo que hay que hacer ahora es plantear la alternativa con todo, como justamente, no caer en su juego. Ahí estoy súper de acuerdo, pero es Qué la bonito, gran ¿no? autocrítica de la que tiene que hacerse la izquierda, porque durante muchos años no solo aceptó el relato neoliberal, sino que lo llegó a abrazar. Cuando se hablaba durante el estallido de no son 30 pesos, son 30 años, se hablaba sobre todo de ese aspecto, ¿no? De cómo la izquierda abandona cualquier tipo de relato de bien común para abrazar el relato del individuo que sale adelante trabajando hasta que compromete su propia salud. Y ahí hay se desvirtúa. Y ahí están, cuando se habla de las famosas 2 almas de la izquierda, o de las X almas que habitaban en el gobierno de Boric, ahí está, está ese problema, ¿no? De qué es lo que vamos a enfocar. Yo veo muy difícil, si no imposible, como la instalación de un relato alternativo, como de esta propuesta que ustedes dicen, con la que yo adhiero como de corazón, pero no la veo, no veo ni el espacio, pero sobre todo no veo la voluntad ni la capacidad de agentes políticos para instalarla. La última gran oportunidad estuvo en el estallido, se gestionó mal, tuvo muchas cosas en contra, pero se gestionó mal también, y eso inhabilita hasta el día de hoy cualquier idea de movilización social. Salir a la calle es ser un delincuente, como protestar por un derecho es ser un delincuente, es lo mismo salir con una pancarta que quemar el metro, digo, y eso no nos deja espacio para nada. Ahí, el espacio de autocrítica, hay gente que tiene que salir de la izquierda, hay gente que ha salido, como la actual ministra Rincón, el senador Walker y todo eso. Recuerden, ellos se definían de izquierda. Dios mío. Han salido, pero con ellos tendrían que irse muchos otros también, ¿no? Para poder levantar este relato, porque ellos son los que impiden. Ya, ok, está la música, nos tenemos que ir. Pero te queremos abrazar, Camila. Te deseamos mucho éxito también en todo lo que venga. No me cabe duda que brillarás allá donde estés. Y no solo brillarás, sino que iluminarás los cuartos que te toque habitar. Mira qué bonito. Lo tenía preparado. Lo tenía preparado, ¿no? Sí. Muchas gracias por el espacio, por las conversas que, como dice Camilo, justamente han hecho también mucho más llevadero todo este periodo. Y volveré. Sí.
Volverá, la vida nos volverá a encontrar, Camila. Si Absolutamente. nos volvió a encontrar Sí. 20 años después Sí. en este espacio. Cuestión que no conversamos. El que, Exactamente. el sí, que va- es verdad. el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo El- llamen. Ya. Exactamente. Lo completo porque nadie se lo sabía. Los dejé Oye. pillados. Oye, y a nuestra audiencia, pequeña pero fiel, les comunicamos que esto no es el fin del Club de los Mentirosos. Tomaremos algunas semanas para reorganizar, reagrupar las fuerzas y volveremos renovados y con más fuerza, si se puede, ¿no? Si se puede. Ya veremos. Estamos en un periodo de reflexión, como dicen los políticos. Y se van a sorprender. Y se van a sorprender. Bueno, volveremos. Hasta la Nos próxima. vemos. Que estén bien. Nos vemos, que les vaya bien. Adiós, mucho amor. Adiós. El Club de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales, @El Kilo Producciones, y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.